Bueno, supongo que se está grabando bien y en este caso lo que vamos a hablar es de la clínica del trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Lo primero es hacer algunas consideraciones diagnósticas, es decir, el TDAH, como todos sabemos, es un trastorno que se basa en cumplir unos criterios diagnósticos. Tiene una base biológica, aunque carece de un marcador específico. Es decir, no hay nada, como siempre digo, que no hay nada que uno pone el dedo y te sale positivo o negativo, ni que hagas una analítica o que hagas una resonancia o un electroencefalograma y digas, pues mira, sí, ahí se ve que realmente tiene TDAH. Entonces, bueno, un poco para entender la evolución del cómo ha ido el diagnóstico del TDAH a lo largo del tiempo, lo que vemos es la evolución de las categorías diagnósticas del manual estadístico y diagnóstico de las enfermedades mentales de la Asociación Americana de Pediatría, que es un poco lo que más se usa hoy en día para hacer el diagnóstico de los trastornos mentales. Entonces, como veis ahí, desde el año 52 del siglo pasado, que se publicó la primera versión del DSM, hasta ahora, la última del 2013, que es la versión 5, el número de trastornos totales pues, se ha duplicado. Y como veis, el número de páginas se ha multiplicado casi por 9. Es decir, como dicen algunos autores que critican un poco estas clasificaciones, pues hoy en día casi dicen que 1 de cada 5, 1 de cada 4 americanos tiene un trastorno mental, porque con tantos trastornos y tantas páginas publicadas seguro que todos entramos o casi todos en algún trastorno mental. Como aquí veis en esta gráfica, pues habéis visto la evolución llamativa del número total de trastornos que se han descrito. Entonces, el TDAH tiene 3 perfiles diagnósticos en cuanto a la presentación inicial y según el último DSM, el 5, puede ser una presentación combinada cuando hay tanto síntomas de un déficit de atención como un problema de hiperactividad e impulsividad. Puede ser con una falta de atención predominante o con una hiperactividad e impulsividad predominante. No quiere decir esto que los que sean, digamos, de un solo tipo, es decir, no combinados, no quiere decir que no tengan criterios de la otra categoría diagnóstica, pero predominantemente lo que cumplen son más los criterios de una de esas dos categorías. Y tenemos el problema de las clasificaciones categoriales, es decir, para cumplir el diagnóstico, o sea, deben cumplir un número determinado de criterios diagnósticos de esa categoría, pero eso no quiere decir que 2 pacientes, a pesar de tener el mismo diagnóstico, pueden no cumplir los mismos criterios diagnósticos. O sea, es decir, que pueden ser a nivel de manifestaciones clínicas muy diferentes uno del otro. La afectación fundamental está en el control inhibitorio y en las funciones ejecutivas. Y vamos a repasar brevemente los criterios diagnósticos según la clasificación americana, última que hemos comentado del 2013. En cuanto a síntomas de inatención, pues se describen varios, ¿no? Dice, con frecuencia falla en prestar la debida atención a los detalles o por descuido se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. Por ejemplo, se pasan por alto o se pierden detalles, el trabajo no se lleva a cabo con precisión. Poco vemos aquí que en esta última clasificación se hace una mejor descripción de los criterios diagnósticos y se ponen incluso ejemplos. Dice luego la B. Con frecuencia tienen dificultades para mantener la atención en tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases, conversaciones o lecturas prolongadas. Una lectura prolongada. Es decir, suele ser el problema en la parte más académica o en la parte más aburrida. Es decir, los niños, por ejemplo, pueden estar horas viendo la televisión, pueden estar horas jugando a la maquinita o pueden estar viendo vídeos de alguna materia que les interesa mucho, como la geografía o alguna otra ciencias naturales, pero en cambio a lo mejor en lectura, en lengua o en matemáticas tienen muchos problemas.
Criterio C dice, con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas, incluso en ausencia de cualquier distracción aparente. Es decir, la de que están en las nubes, pero realmente sí que te están escuchando. Hay que cumplir 6 o más criterios durante 6 o más meses, todo hay que decirlo. Tenemos el criterio D, con frecuencia no sigue las instrucciones y no termina las tareas escolares, los quehaceres o los deberes laborales. Por ejemplo, inicia las tareas, pero se distrae rápidamente y se evade con facilidad. El criterio E dice, con frecuencia tiene dificultad para organizar las tareas y actividades, por ejemplo, dificultad para gestionar tareas secuenciales, dificultad para poner los materiales y pertenencias en orden, descuido y desorganización en el trabajo, mala gestión del tiempo, no cumplen los plazos. Como vemos, estos criterios pueden aplicarse tanto a niños pequeños como incluso a adultos. Criterio F dice, con frecuencia evita, le disgusta o se muestra poco entusiasta en iniciar tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido. Por ejemplo, tareas escolares o quehaceres domésticos en adolescentes mayores y adultos, preparación de informes, completar formularios, revisar artículos largos. El criterio G dice, con frecuencia pierde cosas necesarias para sus tareas o actividades, por ejemplo, materiales escolares, lápices, libros, instrumentos, billetero, llaves, papeles de trabajo, gafas, el móvil. Pues a veces eso que se le olvida, se lo deja o se lo tienen que recordar, tienen que volver a casa porque se han dejado el móvil o se han dejado algún libro. El criterio H dice, con frecuencia se distrae con facilidad por estímulos externos. Y para adolescentes mayores y adultos puede incluir pensamientos no relacionados, es decir, no están pensando en otras cosas, realmente se distraen porque no están concentrados en lo que tienen que estar, sino que están pensando en un tema diferente. El I dice, con frecuencia olvida las actividades cotidianas, por ejemplo, hacer las tareas, hacer las diligencias. En adolescentes mayores y adultos, pues devolver las llamadas, para las facturas, acudir a las citas. A nivel clínico, lo que llama la atención de estos criterios es que se distraen con acciones o tareas aburridas y repetitivas. Hay dudas sobre si escuchan bien, se distraen de camino a hacer una acción porque encuentran otros estímulos y tienen dificultades para pensar en la siguiente acción. Y son niños o adolescentes impopulares, tienen mal rendimiento académico y en los juegos, porque tampoco a veces siguen las normas, porque se cansan. En cambio, tienen atención en los videojuegos o en las películas porque la atención es variable según la persona y depende del grado de motivación. En cuanto a los criterios de hiperactividad e impulsividad, pues lo mismo. Se deben de cumplir 6 o más criterios durante más de 6 meses, pero en adolescentes mayores de 17 años, con 5 criterios bastaría, tanto estos criterios de hiperactividad e impulsividad como los criterios de inatención. Criterio A dice que juguetean o golpean con las manos o los pies o se remueven en el asiento. El B dice que se levanta en situaciones en las que esperarías que estuviera sentado, pues en clase, en la oficina, en otro lugar de trabajo, en situaciones que requieren mantenerse en su lugar. Por ejemplo, lo típico es que están comiendo en un restaurante y se levantan antes de haber terminado el postre. El C dice que corretean o trepan en situaciones en las que no resulta apropiado. Eso más en niños pequeños porque en adolescentes o adultos puede limitarse a estar inquieto. El D dice que son incapaces de jugar o de ocuparse tranquilamente en actividades recreativas. Esto ya os digo que estos criterios, pues claro, cuando se pusieron un poco, se han un poco arrastrado las clasificaciones anteriores, pues no había tantas maquinitas y no había tantos juegos con atención saltatoria como tienen los videojuegos que van cambiando continuamente de pantallas, cambiando de estímulos y en eso los niños sí que pueden estar horas, digamos, que no te enteras que hay niños. Él le dice que están ocupados, actuando como si lo impulsara un motor, sin capacidad de estar sentado, quieto durante mucho tiempo, en restaurantes, en reuniones. Los otros pueden pensar que estén tranquilos. El F dice que hablan excesivamente, pero de manera impulsiva, te ponen la cabeza como un bombo. El G dice que responden inesperadamente o antes de que has concluido una pregunta, termina la frase de los otros, no respeta el turno de la conversación. El H, que les es difícil esperar el turno, por ejemplo en la cola.
El I, pues que interrumpe, se inmiscuye con otros, pues eso, se mete en las conversaciones, en las actividades, en los juegos de otro, empieza una cosa, sin esperar a recibir permiso, o los adolescentes y adultos pues que se inmiscuyen, se adelantan a lo que están haciendo los otros. En cuanto a la hiperactividad, lo característico es que tiene una necesidad imperiosa de estar en movimiento y una mayor propensión a tener accidentes. Sobre todo el fenotipo que se conoce como DAMP son niños con un déficit de atención y con una debilidad motora, con una torpeza motora característica. Y en niños mayores pues puede ser pues, que mordisquean, desarman piezas de un boli, están inquietos por dentro. Y esta actividad excesiva es inapropiada, o bien por edad, no toca por la edad que tienen tener esa actividad, o bien por el ambiente, que no toca en ese ambiente tener esa actividad excesiva. Y en cuanto a la impulsividad, pues hay una gran dificultad para inhibir las respuestas, no piensan en las consecuencias, tienen un gran retraso en su diálogo interior para valorar las distintas opciones, por lo cual pueden incurrir en los mismos errores, porque no recapacitan. Y esto es responsable de las consecuencias a largo plazo de estos chicos. Pueden llegar a abusar de sustancias, o de mayores cambian frecuentemente de trabajo, tienen accidentes de tráfico, accidentes laborales, cambian de amigos, de parejas y tienen rupturas matrimoniales. Y como importante destacar que estos síntomas se han debido de presentar antes de los 12 años y en general los síntomas ocurren, o varios de ellos ocurren en dos o más contextos y producen una interferencia en el ambiente tanto social, académico como laboral. También se han descrito alteraciones psicomotoras en relación con el grado de hiperactividad e impulsividad, en la coordinación estática, en la coordinación dinámica general y manual y en la frecuencia de movimientos sincinéticos, que son por los movimientos de, por ejemplo, mover los dedos de una mano y que se muevan a su vez los dedos de la otra mano. Es decir, que no hay, digamos, una inhibición de los movimientos contralaterales que suele haber. Y otras características es que estos niños tienen dificultades en relacionarse con otros niños, con adultos, se suelen meter en líos o meten a otros, tienen dificultad para ajustar sus respuestas, por lo que son impopulares entre sus compañeros. También tienen un bajo rendimiento escolar, tienen problemas de aprendizaje porque tienen problemas en organizarse, en la memoria secuencial, en actividades psicomotrices, en habilidades cognitivas. Y el TDAH quiere decir que es muy frecuente en niños con fracaso escolar, por lo cual es muy importante detectarlo precozmente. Estos niños tienen baja autoestima, tienen pocos amigos, problemas con el entorno, mal rendimiento, críticas constantes, todo el mundo se mete con ellos. Y luego la comorbilidad es más la norma que la excepción. Está presente en un porcentaje muy alto de casos. Pueden ser trastorno negativista desafiante, trastornos de conducta, trastornos del aprendizaje, ansiedad o bien depresión. Y esto es todo.